Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Feria Internacional del Libro de Minería, cuyas sesiones presenciales extrañamos tanto porque se llevaban a cabo en ese hermoso Palacio de Minería del centro de nuestra ciudad, pero por fortuna podemos encontrarnos por este medio. Yo soy Jorge Basabe, soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y estoy aquí para presentarles un libro de muy reciente publicación cuyo título es La política industrial en México, antecedentes, lecciones y propuestas. Es el resultado, este libro, del Seminario de Economía Mexicana del Instituto en su 26ª edición, resultado de el evento principal que se llevó a cabo en agosto de 2020. Y se trata de un tema de mucha importancia, creo que les resultará a ustedes de gran interés, porque la política industrial es algo que en nuestro país tuvo presencia, tuvo aplicación durante un periodo de tiempo largo, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y además porque después de 2008, con el estallamiento de la gran crisis financiera internacional que afectó prácticamente a todos los países del mundo, hubo una reconsideración de la importancia de la política industrial y también de la regulación. Veníamos de muchas décadas de desregulación del sistema financiero internacional y muy particularmente del de Estados Unidos, y vino la crisis y eso hizo que todos los gobiernos de todos los países tendieran primero a tener una participación directa en políticas públicas para poder salir de la crisis y tender a una mayor regulación. Recordaremos que en el caso de Estados Unidos, la política del presidente Obama para salvar a la industria automotriz por medio de financiamientos muy importantes y apoyos importantes, resultó en la posibilidad de que volviera a retomar el crecimiento nuestro vecino del norte y también que jalara nuestras exportaciones de nuevo. Entonces, ha tenido mucha importancia desde ese entonces la reconsideración de la aplicación de una política industrial y de una mayor regulación en ciertos sectores en el mundo entero. Este libro consta de 11 capítulos. A medida que vayamos repasándolo, se van a dar ustedes cuenta del contenido y del tema principal y todos los subtemas que surgen del libro. Pero antes de que vayamos a los capítulos, a los 11 capítulos de este libro, en donde, por cierto, destacan las propuestas. Es un libro en donde se buscó que hubiera varias propuestas de política industrial para nuestro país. Quiero muy rápidamente abordar en qué consiste la política industrial. Se trata de un conjunto de políticas públicas, gubernamentales, destinadas a modificar la estructura económica de un país, específicamente la industrial, pero no nada más la industrial. Es decir, que no dependa la eficiencia económica de un país exclusivamente de las leyes del mercado, aunque se cuenta con las leyes del mercado. Es decir, se trata de un intervencionismo de Estado en economías de mercado, no como planificador total, sino como un interventor en una relación estrecha de consensos con la industria privada, las empresas privadas y públicas, para lograr impulsar ciertos sectores económicos y, de ser posible, ciertas industrias. E insisto, no solo ciertas industrias, sino también todo un sistema comercial y financiero que le acompañe.
Este intervencionismo de Estado aparece en el mundo desde finales del siglo XVIII y el XIX. Ahorita vamos a ver un capítulo que lo aborda. Después hubo una crítica muy fuerte, se dijo con la globalización y la aplicación en nuestros países de políticas neoliberales, se dijo que todo había sido culpa del Estado en las crisis, cosa que no fue así, y lo que se demostró después es que precisamente la libertad total del mercado nos llevó a la crisis de 2008, casi tan grave como la de los finales de los años 20. Tiene una cercanía este concepto de política industrial con el de los estados desarrolladores. Pero no, el de Estado desarrollador es una concepción mucho más amplia que contiene a la política industrial. Se basa, insisto, en esta cooperación Estado y empresa privada y pública y en consensos para impulsar ciertos sectores económicos. Vayamos a los capítulos del libro. Después de una presentación, hay una primera parte sobre contextos históricos, en donde en un primer capítulo Cassio Luiselli nos habla del caso coreano. Muy importante, el caso coreano se desarrolla y crece a tasas muy superiores a la de nuestros países latinoamericanos, cuando antes de los años 70 crecía a tasas muy inferiores, y 60, 70 aplica una política industrial muy exitosa. Recorre también Cassio algunos otros ejemplos, como el de los Estados Unidos en finales del siglo XVIII, cuando Hamilton es el tesorero de la recién creada nación. Nos recordará el nombre a muchos de ustedes, un musical muy exitoso hecho por afroamericanos que recorre la vida de este personaje. Se ha recorrido el mundo entero este musical, pero regresando al tema serio del libro, tenemos también lo que se aplicó en Japón en los años 50 y 70 y el caso chino muy exitoso actualmente. José Luis Calva en el segundo capítulo va precisamente al caso mexicano y nos explica con un recorrido de cómo de 1935 a los años 70 se aplicó con mucho éxito una política industrial y se creó toda la infraestructura industrial del país. Lo que hace José Luis Calva es que compara ese periodo con el de posterior a los años 80 hasta la fecha y cómo los resultados económicos son muy superiores antes. Y termina diciendo y recordándonos que en la actualidad, en la actual administración, tampoco se está aplicando una política industrial. En la segunda parte, sobre política financiera y modernización, Francisco Suárez Dávila nos hace un recordatorio de que tiene que acompañar una política financiera a toda política industrial y resalta mucho la importancia de recuperar la banca de desarrollo nacional financiera que tuvo un papel tan importante en México en su momento. En el capítulo 4, Raúl Vázquez y Óscar Arturo García recorren algunas de las políticas de modernización en Latinoamérica y en México, también para finalizar diciendo cuáles pueden ser exitosas y qué debe de aplicarse en México. La tercera parte, sobre sectores estratégicos y territorio, Rafael Buchaín y Alejandro Muñoz en el capítulo 5 y Sergio Ordóñez en el capítulo 6, lo que hacen es ubicar esas industrias. Recuerdan que yo decía que se trata de seleccionar un conjunto de industrias, las que pueden ser más exitosas. Ellos eso es lo que ubican en el país, en la estructura de la economía mexicana, y nos dicen cuáles tienen más capacidades de arrastrar a otras industrias y de vincularse de forma más exitosa
con los proveedores y los clientes. Ubican telecomunicaciones, electrónica, todas aquellas industrias de contenido tecnológico alto que hacia futuro tienen muchas posibilidades de arrastrar al conjunto económico, y también de algunas empresas que ubican que han sido empresas muy exitosas a nivel internacional. En el capítulo 7, Adolfo Sánchez Almanza ve el funcionamiento y la estructura territorial de nuestra industria. Como sabemos, del centro hacia el norte hay estados que han industrializados, que han crecido últimamente a tasas del 4 o 5%, y en cambio del centro hacia el sur a tasas del 2 o por debajo de ellas. Entonces hacen una serie de planteamientos para que haya un crecimiento más armónico y mayor justicia social en los beneficios que tiene cierta industrialización en todo el territorio nacional. En la cuarta parte, sobre cadenas globales de valor, hay 3 capítulos, uno de José Valentín Solís, Víctor Hernández y José Manuel Márquez, otro de Enrique Dussel y uno más de Josefina Morales y Mateo Crosa, en donde ven industrias específicas. En el primero, lo que nos dicen es cómo a lo largo de una cadena de producción pueden sustituirse todavía importaciones para que haya más valor agregado de industrias nacionales. Hacen una serie de recomendaciones al respecto. Enrique Dussel analiza la industria del calzado, que fue muy afectada desde los años 80, porque con la apertura indiscriminada económica del país se afectó toda su cadena productiva, y lo que hace Enrique Dussel es darnos una serie de recomendaciones de política industrial para mejorar el conjunto de la cadena y poder incrementar nuestras exportaciones. Josefina Morales y Mateo Crosa lo hacen con la industria automotriz, que como sabemos es la mayor exportadora del país, y sus recomendaciones tienden a que esta industria nacional no dependa tanto de las grandes automotrices norteamericanas y que pueda tener un mayor valor agregado en el país. Y por último, una quinta sección cierra con un capítulo que se denomina Nueva Agenda de Desarrollo para la Economía Mexicana post-pandemia. Y ahí Juan Carlos Moreno Bri, Miguel Limón, Joaquín Sánchez y Francisco Gutiérrez explican cómo se ha visto afectada nuestra industria y cómo, por medio de una política industrial, y hacen una crítica de que no se está aplicando ni se le está dando importancia, podría incrementarse las posibilidades de crecimiento industrial del país y de desarrollo económico. Finalmente hay un compendio de propuestas que nos permite hacer el recorrido por todas las que se plantearon en el capítulo, en los diferentes capítulos del libro, y ese es en pocas palabras el contenido del libro. Este es un libro electrónico que pueden ustedes encontrar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas en la sección de libros, de publicaciones, o ir directamente a libros.iec.unam.mx. Yo espero que sea un libro de su interés. A todos los que les parece interesante conocer y aprender más de la economía, de la historia, de temas empresariales, y en fin, pues espero que los disfruten y muchas gracias por su atención.